El rosario y la sotana sin cabeza. Aquella tarde polvorienta de abril, en el año de 1811, hizo su funesta entrada a la villa de San Felipe Real, Chihuahua, el batallón dirigido por el brigadier Salcedo. Traía a los desafortunados pero heroicos insurgentes. La noticia corrió por los barrios cercanos. Desde Acatita de Baján, lugar que se encuentra cerca de Monclova, Coahuila, los traía pan y agua con torturas continuas, desde que fueran traicionados por un individuo de apellido Elizondo. Junto con Miguel Hidalgo y Costilla, venían también prisioneros de Ignacio Allende, Mario Jiménez, Mario Hidalgo, hermano de don Miguel, y unos 45 hombres más. La prisión se encontraba donde estuvo ubicado el colegio de jesuitas. En ese lugar estaban la iglesia de Nuestra Señora de Loreto y el hospital de la villa. Todo esto se hallaba en lo que hoy es el Palacio Federal, el de Gobierno, el de Justicia y la Plaza Hidalgo, antes llamada Plaza de los Ejercicios. En ese sitio fueron ejecutados los más de 40 hombres que compartieron ese ideal de libertad entre mayo y julio de 1811. Ahí, por intrigas de la Santa Inquisición y malos manejos del Santo Oficio, murió mucha gente inocente. Entraron a la villa de San Felipe como si fueran viles delincuentes, llevando grilletes y cadenas en sus pies. El ruido de los eslabones rompía el silencio. Además se percibían los murmullos, que eran como un grito ahogado en la desesperación. A la población se le prohibió mostrar la más mínima expresión de piedad y simpatía, y se dijo que quien lo hiciera sería considerado traidor a la corona española y sufriría las consecuencias. El malvado Salcedo condujo a los prisioneros hasta el interior del patio del lugar. En la prisión fueron recibidos por el capitán Armendáriz, quien a su vez los entregó a un cura de apellido Irigoyen. La gracia de Dios será con ustedes. La Virgen los guíe en el juicio de estos insensatos, infieles e impíos prisioneros que dejo en sus sabias manos, dijo Armendáriz. Buena y excelentísima misión de valerosos hombres y caballeros la ha de hacer presos a ese puñado de traidores, respondió Irigoyen. Al escuchar esto, el padre Miguel Hidalgo agachó la cabeza y contuvo el impulso de vomitar ante tanta desvergüenza. Entre aquellos hombres se encontraba un joven servidor de la iglesia parroquial, Justo María Chávez Aguilar, seguidor silencioso de los ideales de Hidalgo, a quien llenó de admiración y respeto. Le puso en la mano un rosario sevillano de Carey con un crucifijo de oro. El cura lo recibió agradecido y le dijo: Justo María, en el fondo de su noble alma, tenía la esperanza de que el gobierno de la Nueva España mandara un mensaje perdonando la vida a Hidalgo por su trabajo sacerdotal. Este hombre llevaba una entrañable amistad con don Melchor Guaspe, bondadoso caballero español, quien fue responsable del cura Hidalgo en la cárcel. Melchor tenía todo el acceso al cura, por lo que le daba oportunidad a Justo María de visitarlo. Siempre que lo iba a ver, lo encontraba orando en silencio con su rosario entre las manos. El rostro del sacerdote reflejaba una paz absoluta, aunque para don Miguel fueron meses de un gran dolor al saber cómo los malditos sicarios iban eliminando a sus amigos y fieles seguidores. Un domingo, al salir de la misa, Justo María fue a la cárcel ocultando entre sus ropas unos dulces envueltos en papel. Eran unas melcochas que le gustaban mucho al padre Hidalgo. Fue quizá el domingo más triste en las páginas de nuestra historia nacional, por ser el último en la existencia del padre de la patria. Con mucho esfuerzo y arriesgando su vida, Justo María llegó hasta la celda y estuvo con él hasta la madrugada en una larga conversación. ¿Cómo te arriesgas de esta forma a venir hasta donde estoy como un convicto? Estoy condenado a morir. Al estar aquí conmigo, correrás la misma suerte si llegas a verlo, Salcedo, le dijo Hidalgo con temor. Estoy seguro que habría sido uno de los más valientes oficiales de nuestra causa. Tal vez si te fueras al sur con el padre Morelos, aunque es difícil,
porque él mismo está rodeado de traidores que tarde o temprano lo conducirán a un destino igual al mío. Mira, justo María, tu causa no ha de ser las armas. Tu causa debe ser la cultura y el despertar de todos nuestros hermanos esclavizados por los gachupines desde hace 3 siglos. El 27 de julio de 1811, Miguel Hidalgo fue degradado, es decir, le quitaron su sacerdocio. El acto se llevó a cabo en el Hospital Real y el padre franciscano José María Rojas fue su confesor. El lunes 30 de julio, a las 5 de la mañana, Hidalgo tomó su último desayuno, una taza de chocolate y pan duro. Estuvo orando y a las 6 fue llevado a la capilla de San Pedro Apóstol, para luego ser conducido al lugar donde habría de ser fusilado. Antes de su cruel ejecución, se dirigió a donde estaban los soldados del pelotón y les repartió los dulces que un día antes le llevara justo María y no había podido comerse. Enseguida le cubrieron los ojos y fue fusilado a las 7 de la mañana. El pelotón fue dirigido por el capitán Armendáriz, quien después le ordenó a un tarahumara que vivía en aquel lugar que le cortara la cabeza al cuerpo de Hidalgo. Este fue sepultado en la capillita de San Antonio de Padua, ya sin cabeza. El rosario de Sevilla anduvo en manos de muchos clérigos, hasta que fue recuperado por el Archivo Histórico del Estado, de donde se extravió durante el incendio del Palacio de Gobierno en 1940, un sábado a las 3 de la tarde. El rosario se convirtió en toda una leyenda. Dicen que José de Jesús Ortiz, primer obispo de Chihuahua, extrañamente lo encontró en su buró y lo conservó con mucho cariño, sin conocer su origen. Después, al obispo Nicolás Pérez Gavilán le apareció en su cama una vez que se encontraba muy enfermo. Luego, un fraile franciscano lo halló en el lugar donde estuvieron hasta 1823, los restos sin cabeza del padre Hidalgo. Entre las calles 17 y Juárez, antes había una panadería que se llamaba La Espiga de Oro y era propiedad del señor Ruperto Rubio. Roberto Licón Rubio, sobrino de Ruperto, cuenta que cuando él era niño se veía por las noches salir del templo de San Francisco una sotana negra muy lúgubre que se deslizaba hasta los patios de la panadería, donde estaba la cochera. Ahí los animales que jalaban los coches se ponían frenéticos, muy asustados, pues veían que atravesaba las paredes la sotana de un cura sin cabeza. Algunas señoras que iban a misa muy temprano decían que en las márgenes del río Chubiscar no paraban de ladrar los perros y hacían un viento muy feo. La razón era que el alma en pena de un sacerdote sin cabeza vagaba en la oscuridad y dicen que sigue ahí. ¡Viva México y sus leyendas de fantasmas! Los enamorados de San Roque. Desde mediados del siglo XVIII, la capilla de San Roque formó parte esencial de la vida de Guanajuato, ya que viejos mineros, cascados y silicosos acudían para recibir auxilio espiritual de ese santo, patrono de los enfermos y los leprosos, o ya difuntos, eran velados en ese recinto antes de ser sepultados en el camposanto de la misma capilla, ahí donde ahora se halla la famosa Plaza de San Roque. Cuando ya era una certeza la llegada de los insurgentes a esta ciudad a mediados de septiembre de 1810, muchas familias españolas y simpatizantes de la corona decidieron resguardarse con sus fortunas en la Alhóndiga de Granaditas para resistir los posibles ataques bélicos. Obviamente hubo quienes se negaron a dar ese paso, unos por antipatías familiares, otros porque confiaban que la amenaza era provisional, otros porque descreyeron de las amenazas de la guerra, y otros porque sentían mayor seguridad en sus propios hogares. Hubo además otras circunstancias que llegaron a sumarse a otros casos. El amor y la compañía, la confianza y la fe, movieron a una rica y joven pareja de enamorados españoles a permanecer en el sitio que habían escogido para vivir. Esto sucedió en el barrio minero de San Roque, en una de las casas que se encuentra
donde se unen las calles de Galarza y de Pocitos. Ante la incertidumbre que en esos momentos se vivía, ambos creyeron oportuno ocultarse en una habitación cuyos accesos quedarían tapados sólidamente, de tal suerte que nadie sospechara de su existencia. La idea en su origen no era descabellada, pero el destino con su mano siniestra se encargó de convertir el idilio en un drama macabro. Llegado el 28 de septiembre, las cosas se pusieron color de hormiga. De una tienda de combustibles establecida en la calle que está a espaldas del templo de San Roque, el Pípila se aprovisionó de los medios que le servirían para incendiar la puerta de la Alhóndiga. Una vez que sucedió esto, fue incontenible el caos que se dio a lo largo y ancho de la ciudad. Atemorizados por esta explosión de barbarie, los esposos ordenaron a su fiel sirviente que tapara de inmediato las ventanas y la puerta de la habitación, en la que ellos permanecerían mientras disminuía la turbulencia. Al mismo tiempo recomendaron al mozo que los mantuviera al tanto de los sucesos y que los proveyera de alimento por un boquete abierto para tal efecto. Todos sabemos que el viento de aquella contienda terminó con la vida de muchos inocentes y culpables, justos e injustos. Desgraciadamente para el mismo matrimonio, que nublado por el amor apenas paladeaba de las mieles de sus recientes nupcias, el sirviente de Marras cayó fallecido de una pedrada en la frente días después. No logramos imaginar el dolor de esta lenta agonía compartida. Sed y hambre, desesperación y frío, y al final, inanición y muerte. ¿Quién antes? ¿Quién después? Nunca lo sabremos. Lo único que podemos referir es que muchos años después, al tiempo que los nuevos propietarios efectuaban una reparación en la casa, dos garrudos albañiles detectaron el muro falso. Con avidez y entusiasmo y un poquito de temor, en un 2x3 derrumbaron parte de la pared para iluminar la habitación, lo suficiente para que ambos pudieran asomarse. De inmediato encendieron 2 bujías de las que se auxiliaron para iluminar la habitación. Al frío del lugar se añadió el frío provocado por la macabra escena que tenían frente a los ojos. En una mesa se hallaba la descarnada osamenta del que fuera un apuesto galán, cubierta por una cobija y reclinada de bruces. Junto a él, el cadáver de ella, también descarnado, estaba recostado sobre la cama. Los albañiles se quedaron mudos y de una sola pieza, ya que también detectaron alguna caja de caudales y varias alhajas esparcidas en el suelo. Sin embargo, la visión no duró demasiado. Todo lo que había en la habitación comenzó a desintegrarse de modo inexplicable, misteriosamente, hasta quedar reducido a polvo en unos cuantos minutos. El hombre que decidió la suerte de México, el Pípila. Al leer este encabezado, muchos creerán que nos referimos a Hidalgo, a Morelos o a cualquier otro de los héroes que intervinieron tan decisivamente en los destinos de la patria. No supondrán que se trata de un modesto minero, oriundo de San Miguel de Allende, pero que por entonces trabajaba en el vecino mineral de Mellado, Juan José de los Reyes Martínez, más conocido en la historia por el mote del Pípila. Ya sabemos que Hidalgo, una vez descubierta la conspiración, reunió un puñado de gente del pueblo, entre quienes se encontraban los reclusos de la cárcel, y con ellos, y los que se iban reclutando en el camino, llegó a Guanajuato. Su objetivo principal era tomar la Alhóndiga de Granaditas, donde el intendente Riaño se hizo fuerte con los soldados de la guarnición. Los tesoros que estaban a su cuidado, como 3 millones de pesos, plata en barras, dinero en efectivo y hasta en azogue de la Real Hacienda, además de los pertrechos y alimentos, eran necesarios para resistir el sitio. El combate fue espantoso, y los actos de valor y heroísmo se sucedían de uno y otro bando. Sin embargo, hay que advertir que los que se refugiaron en la Alhóndiga no fueron únicamente españoles, sino también familias criollas de posición media y acaudalada, que no ignorando los resultados del saqueo, temían no solo por sus bienes,
sino por sus vidas, en virtud de que como en Guanajuato la existencia había sido pacífica, no tenían más que escasísimas armas. Recuérdese el parte de Riaño a Calleja. Venga en mi auxilio, porque no tengo para defenderme más que unas espadas que parecen de vidrio. Voy a resistir porque soy honrado. En la cruenta e inenarrable batalla, ese hombre del pueblo, el humilde barretero de Mellado, se echó sobre la espalda una losa, provisto de una tea, y caminando a rastras, llegó hasta la puerta misma de la Alhóndiga, a la que prendió fuego, después de haberle untado brea. Al ceder la madera, la multitud se abalanzó sin importarle que muchos caían muertos ante las descargas cerradas de los españoles. Caían unos y sobre ellos pasaban otros para sostener en el patio del edificio la lucha cuerpo a cuerpo, igualándose de este modo las fuerzas, pues las armas de fuego ya no valían en ese momento, hasta correr la sangre como un arroyo por la puerta y por la calle de Mendizábal hacia abajo. De aquí la razón de este capítulo. De no haber sido por el arrojo del Pípila, Hidalgo no hubiera tomado Granaditas, y la suerte de la insurrección habría sido otra, es decir, la independencia de México se habría consumado, pero quién sabe cuánto tiempo más tarde, en qué condiciones y a costa de qué sacrificios. El éxito de este histórico choque entre insurgentes y realistas, decimos, se debió principalmente al valor del Pípila. Finalmente, con este trascendental episodio se abre la inicial de una epopeya, en la que Guanajuato se cubre de gloria y que significa una de las páginas excelsas de la historia de México. La sanguinaria crueldad del general Calleja, la feroz hecatombe que hubo en Granaditas irritó al entonces general de caballería Félix María Calleja del Rey, al punto de dictar disposiciones crueles y sanguinarias. Una de ellas fue pasar a cuchillo a toda la población de Guanajuato, ya diezmada por las luchas de independencia. En este episodio histórico intervino el célebre fraile José María de Jesús Belaunzarán. Otra consistió en aprender en el acto mismo a todos los que estuvieran presentes en el lugar donde se encontrase el cadáver de un español, y luego llevarlos a la horca que para ese fin se había levantado en la Plaza Mayor, o sea, la Plaza de la Paz. Tanta fue su sed de venganza, que para complementar esta orden en el acto, mandó que se erigieran más horcas como la mencionada, en cada una de las plazas de la ciudad, o sea, en Mexiamora, El Ropero, La Compañía, San Diego, San Francisco, San Roque, El Baratillo, frente a Granaditas, San Fernando y una en cada uno de los minerales vecinos. Cuanto carpintero se encontró en la ciudad fue ocupado en esta innoble labor, con la idea de que en el menor tiempo posible fueran terminados todos estos instrumentos de tortura y muerte. La primera parte de su orden se cumplió con la gente que se hallaba aprendida en la Alhóndiga. Nuestros lectores podrán imaginar cuál fue el resultado que siguió a tan inaudito y perverso mandato. Las calles de la ciudad estuvieron desiertas por varios días. Solo se veía el paso de las rondas vigilando a toda hora. El intendente que nombró Hidalgo en Guanajuato, don José Francisco Gómez, fue de los primeros capturados. Luego siguieron multitud de personas que por la fuerza y a culatazos eran sacadas de sus propias casas, a donde se habían ocultado. Por todas partes se oía el martilleo de los carpinteros multiplicarse ante la ausencia total de cualquier otro ruido, todos empeñados en levantar patíbulos. Esto fue sencillamente inaudito. No sabemos de población alguna donde se mandara construir ese número de horcas, y todas al mismo tiempo para quitar la vida a sus habitantes, en el lugar donde fuera encontrado un cadáver español. Pero así fue. Llegaban a la Plaza Mayor las víctimas custodiadas por piquetes de soldados. Subían al improvisado cadalso que estaba en el centro, y momentos después se escuchaban los ayes desgarradores de la gente indefensa que asistía al espectáculo. En un día fueron ahorcadas 32 personas del pueblo, sin más culpa que la de haber nacido en ese lugar. El cuadro que se ofrecía a la vista de quienes hasta sin querer lo contemplaron no tiene paralelo ni con lo sucedido en Francia cuando los trágicos días de su revolución, y durante todo el día siguiente se vieron más ejecuciones.
La población, poseída del más hondo pavor, no osaba ya, no digamos salir a las calles, ni siquiera asomarse por la rendija de su ventana. Uno de estos días fueron sacrificados 3 valientes jóvenes a los que se les arrebató la vida en igual forma, pero en la horca de granaditas, entre ellos don Casimira Chowell, a la sazón administrador de la mina de Valenciana.